A continuación, ADVI y la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED, alerta a la población a tratar los desórdenes de tiroides en el mes de la prevención y tratamiento de enfermedades del tiroides. Presentan Viviendo en Equilibrio, tu tiroide, tu salud, programa especial con Luz Nereida Vélez. La glándula tiroides es pequeña, pero su impacto en el cuerpo es enorme. Regula el metabolismo, la energía, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y hasta el estado de ánimo. Cuando no funciona correctamente, pueden presentarse síntomas que muchas veces se confunden con estrés o cambios normales de la edad. ¿Por qué es tan importante detectar a tiempo una condición tiroidea? Conversamos con la endocrinóloga doctora Melba Feliciano, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Diabetología y Endocrinología, para aclarar esta relación. Viviendo en Equilibrio, tu tiroide, tu salud, programa especial con Luz Nereida Vélez. Y muy buenos días, gracias por acompañarnos en este programa especial de Vivir con Salud y sobre todo muchas gracias a la Sociedad Puertorriqueña de Diabetología y Endocrinología por permitirnos llevarles a ustedes el mensaje. Marzo se compone de varias cosas. Es el mes de crear conciencia y educar sobre el tiroides. Esta semana precisamente es la semana de nosotras las mujeres y también es el mes de la nutrición. Me acompaña en la mañana de hoy la doctora Melba Feliciano, precisamente la presidenta de esta sociedad que acoge a todos los endocrinólogos y diabetólogos de Puerto Rico. Muy buenos días, qué bueno volverte a ver. Buenos días, Nereida, un placer estar contigo aquí también. Yo le estaba diciendo, ¿verdad?, antes de grabar, no a ella, sino a los que nos encontramos aquí, que la doctora Feliciano es alguien no solo que es dulce, sino que a la hora de explicar sobre las funciones del tiroides o de otras condiciones en donde los endocrinólogos tienen que ver, siempre lo hace de una manera fácil y entendible. Nosotros podemos con usted entenderlo todo. El Gracias. tiroides, la incidencia del tiroides sigue siendo alta en nosotras las mujeres más que en los hombres. Sí, definitivamente la incidencia de enfermedad tiroidea es mucho más alta en las mujeres que en los hombres, usualmente de 5 a 8 veces más alta en las mujeres. ¿Y qué pasa? ¿El factor de que algún factor hormonal de nosotras incide en que estamos más propensas a padecer del tiroides que el varón? Este es un tema bien interesante, de hecho se han hecho varias investigaciones, entonces hay varias teorías con relación a esto. Número 1, que tiene que ver con el estrógeno en la mujer. Número 2, que hay unos cambios que ocurren a nivel cromosómico donde esto nos hace más vulnerables a tener un estado inflamatorio más temprano en la vida y además de eso, pues tener más estrés oxidativo. Esas son dos de las teorías que se han planteado. Así que, pues, además de eso, pues obviamente tiene que ver por el historial familiar, etcétera, pero mayormente esas dos teorías. Y es un área de investigación. Que todavía se continúa Se continúa investigando. O sea, quiere decir entonces que si tiene que ver con nuestra hormona femenina, cuando entonces la mujer llega a esa etapa de la menopausia, ¿el tiroides puede volverse normal o simplemente vamos a seguir padeciendo? Vamos a seguir padeciendo porque recuerda que depende también de factores genéticos, además de los factores hormonales, además de los cambios que ocurren en cromosomas, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que se está postulando, que ocurre temprano en la vida y que te hace más susceptible al estrés oxidativo. Pero sí, todo depende de la genética, del ambiente, de todos esos factores de riesgo que nosotros hemos identificado, ¿verdad? Ya sea procesos, ¿verdad?, autoinmunes o sea otros factores, por ejemplo, exposición a radiación, que nos pueden llevar a tener otras manifestaciones, ¿verdad?, de enfermedad tiroidea, porque la enfermedad tiroidea es bien variada. Esto es una glándula maravillosa y una glándula sorprendente, porque podemos tener de todo en ella. Podemos tener hipertiroidismo, hipotiroidismo autoinmune, hipertiroidismo, hipotiroidismo no autoinmune, podemos tener cánceres de tiroides, o sea que muchas cosas y se ve en las diferentes etapas de la vida. Y por eso es que ese es nuestro tema en este año. Vamos a ver qué sucede en las diferentes etapas de la vida y qué condiciones tiroideas prevalecen en esas etapas para alertar a nuestra ciudadanía de que hay que hacer unos diagnósticos tempranos cuando nosotros tenemos un índice de sospecha, ya sea en un niño que no está aprendiendo bien, un niño que presenta cansancio, que se le está cayendo el pelo, que no crece bien.
Y asimismo en el paciente geriátrico que puede presentar varias alteraciones que entonces se confunden con el proceso de envejecimiento normal y realmente pues eso va mucho más allá. También en el adulto podemos encontrar varias cosas, enfermedad hipertiroidea, hipotiroidismo, que la causa más común es Hashimoto, y asimismo todo esto se da un historial familiar de enfermedad tiroidea. Es muy importante en la mujer que está planificando tener familia, porque sabemos que el hipotiroidismo afecta tanto a la madre como el feto durante este periodo del embarazo si no se diagnostica y no se trata adecuadamente. Exactamente. A mí me gustaría que usted explicara qué es el tiroides, ¿verdad? Y cuál es su función y por qué siendo quizás una glándula tan pequeñita en nuestro cuerpo tiene un impacto tan grande. Es que la hormona tiroidea pues tiene que ver con la regulación del metabolismo. Obviamente, pues nuestro cuerpo es todo funciones metabólicas, funciones este, químicas, ¿verdad? Y todo nuestro cuerpo se ve afectado el metabolismo energético, el metabolismo de las grasas, se ve afectado el pelo, se ve afectado el desarrollo intelectual, porque la tiroides es sumamente necesaria para el desarrollo de nuestro cerebro en las etapas tempranas y también se afecta la capacidad cognitiva cuando tenemos esta condición en etapas más tarde. ¿Por qué? Porque es importante para el desarrollo de nuestras neuronas y para el mantenimiento de esas neuronas. O sea que ella afecta a todos los procesos. Incluso, muy importante, afecta a las emociones. Muchas veces tenemos pacientes con una depresión crónica que no se han diagnosticado y lo que tienen es un hipotiroidismo severo y hay que tener mucho cuidado con el hipotiroidismo severo porque puede llevar a un coma hipotiroideo y eso tiene una mortalidad sumamente alta. Asimismo, en las personas mayores, pues obviamente el tener hipotiroidismo o hipertiroidismo va a afectar también su capacidad cognitiva. Y entonces tenemos pues este concepto de que hay una serie de cambios que son envejecimiento normal, cuando no necesariamente son envejecimiento normal. O sea que tenemos también esta población, que es una población vulnerable, tenemos que tener un alto índice de sospecha. Así mismo como en los niños y en las embarazadas, antes del embarazo, la mujer joven con una serie de síntomas de cansancio, caída del cabello, depresión, etcétera, hay que evaluarla, porque si llega el momento de la concepción, el momento del embarazo, puede tener problemas si no se ha diagnosticado tempranamente o con prontitud. Cuando hablamos del T3 y el T4, ¿qué significan y cuál es su importancia? Okey, la hormona tiroidea la síntesis de hormona tiroidea mayormente se sintetiza la hormona T4. Esta hormona T4 es como una prehormona, vamos a decir, ¿verdad? Porque es muy importante que ocurre esta transformación de T4 a T3. ¿Por qué? Porque la T3 es la hormona biológicamente activa, es la responsable de la mayoría de estas funciones. Por eso cuando tenemos situaciones donde no hay esta transformación de T4 a T3, podemos tener síntomas de hipotiroidismo. O sea que por eso entonces que es importante diagnosticar a tiempo esta condición, lo que hace es no meramente mejora, ¿verdad?, esos síntomas, sino nuestra calidad de vida. Mejora nuestra calidad de vida. Y cuando mencioné prohormona, realmente no es una prohormona, es que es tan importante esa transformación de T4 a T3 por el efecto biológico que tiene, pues definitivamente por eso le llamé prohormona, pero no es una prohormona. T4 y T3 ambas son hormonas producidas por nuestra glándula tiroidea, pues que regulan todo lo que mencioné anteriormente, nuestro estado anímico, nuestro, nuestro cerebro, nuestra función metabólica. Importante en el cerebro, doctora, y es que ese cerebro no madura todavía a los 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Está en un proceso de maduración, de crecimiento hasta los 24 años. Así que mantener, ¿verdad?, esas funciones del tiroides y esas hormonas en balance es de suma importancia entonces. Es de suma importancia, particularmente en los niños recién nacidos en los primeros 7 años, cuando ese cerebro está desarrollándose y aumentando en tamaño es sumamente importante. Asimismo, el crecimiento de los niños es muy importante, vigilar ese ritmo de crecimiento del niño. Por eso los pediatras siempre están insistiendo, mirando las curvas de crecimiento, porque si tú ves que se frena esa curva de crecimiento de ese niño, hay que buscar que no tenga un problema tiroideo y además hay otras condiciones que pueden causarlo, pero como
estamos enfatizando tiroides, pues un problema tiroideo puede causarlo. Así que es importante verificar si ese niño tiene un historial familiar de enfermedad tiroidea, si ese niño tiene alguna enfermedad autoinmune como Crohn's y otras enfermedades autoinmunes que se presentan también en la niñez, pues es importante que se haga una evaluación de la función tiroidea porque probablemente tenemos una enfermedad autoinmune de tiroides. Usualmente más de un 85% de los casos es Hashimoto y la mayoría de estos casos tienen un historial familiar que a veces ni se ha identificado. A veces yo conozco personas que tienen Hashimoto, pero no tienen ninguna manifestación. ¿Eso se da también? Eso se da también y es interesante porque Hashimoto te puede dar en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, pero depende del grado de inflamación, porque esto es una inflamación autoinmune de la glándula, donde en muchas ocasiones hay como la glándula está herida y desarrolla un proceso, ¿verdad?, de fibrosis y dependiendo de la severidad de ese ataque autoinmune a esta glándula, nosotros podemos tener pacientes que como hemos visto anteriormente, que tienen una fase hipertiroidea, luego tienen una fase que se normaliza un poco, luego sí una fase hipotiroidea y luego se recuperan. Asimismo, hay pacientes que tienen esta inflamación, pero el grado de inflamación no es tan severo que pueden pasar no reconocidas. El paciente se sintió deprimido, ansioso, cansado por un tiempo y luego podemos diagnosticar, ¿verdad?, que tuvo una tiroiditis autoinmune. ¿Cómo? Pues porque nota como que le creció un poco el cuello y decide ir al endocrinólogo, entonces le encontramos que tiene unas pruebas de función tiroidea normales, tiene la glándula un poco agrandada, medimos los anticuerpos antiperoxidasa y vemos que están positivos, revisamos el historial familiar, revisamos si tiene un historial de enfermedades autoinmunes y entonces nos encontramos con que esta paciente tuvo un proceso de tiroiditis autoinmune que pasó desapercibido para ella y bueno, y para los demás, ¿verdad? Y entonces suerte que al notar ese cambio en su glándula tiroidea un poco agrandada, pues ella decide ir a su médico la refiere al endocrinólogo y el endocrinólogo pues finalmente la diagnostica. O sea que, pero yo conozco gente que tienen Hashimoto y no tienen ningún síntoma, no están en medicamento Y no ni en están en tratamiento. medicamento. Sí, eso es muy cierto. O sea, pueden no estar en medicamento. Y es cuestión de vigilar esos valores de TSH. Tú puedes seguir muchos años sin tener ningún problema. Exacto, lo importante es siempre, ¿verdad? Hacerse esas pruebas para darse cuenta que todo está normal y que no hay nada fuera de lugar. Como presidenta de SPED, me gustaría que usted le dijera a sus pacientes y a los pacientes y a las personas en el país un mensaje. ¿Cuál es la recomendación y cuál es lo importante de cuidar el tiroides? Lo más importante realmente de cuidar el tiroides es que sabemos que tiene un efecto tan dramático y vamos a decir dañino en el bienestar, en la salud, porque afecta tanto el cerebro, la capacidad cognitiva, como las funciones metabólicas, los lípidos del corazón, o sea, afecta a todos los sistemas. Entonces es muy importante si nosotros tenemos unos síntomas que nadie puede explicar, pues pensar que esa glándula tiroidea puede estar dándonos estos síntomas. Asimismo es importante que las personas se chequen la tiroides. Es tan sencillo como mirarte al espejo, tomar un poco de agua y mirar si esa glándula tú ves algo raro. Hay pacientes que sencillamente se afeitan, notan como que tienen un nodulito ahí y cuando van al médico se encuentran que tienen un cáncer. O sea que usted puede en su casa examinarse su tiroides, mire su tiroides, toque su tiroides y averigüe, investigue en su familia si hay enfermedades tiroideas. Siempre recuerde que si ha sido paciente de cáncer y ha sido expuesto a radiación, eso es muy importante, chequear la función tiroidea y el examen de tiroides. Otra cosa muy importante es que no todas las pruebas de tiroides nos dan resultados precisos. Lo más importante es ver que ese paciente tenga un cuadro clínico que corresponda al valor que vemos de ese TSH, porque hay unos factores que interfieren con con la prueba de TSH y que se discutirán pues más adelante en otra intervención. Muchísimas gracias a la doctora Melba Feliciano, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Diabetología y Endocrinología. Gracias por haberme acompañado en este ratito, pero esto no termina aquí, así que usted manténgase ahí y nosotros regresamos con más en breve. Viviendo en equilibrio, tu tiroide, tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Las enfermedades del tiroides provocan un mal funcionamiento de órganos como el corazón, el cerebro, el hígado, los riñones y la piel. Es importante que las personas consulten con su médico o endocrinólogo y se realicen las pruebas de sangre TSH, que mide la cantidad de la hormona estimulante del tiroides para la detección de hipotiroidismo e hipertiroidismo.
Viviendo en Equilibrio, tu tiroide, tu salud. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.